Hola, ¿qué tal? Nosotros somos estudiantes de la Universidad Central del Ecuador. Pertenecemos a la Facultad de Ciencias Económicas y seguimos la carrera de Ingeniería Estadística en tercer semestre. Nosotros les vamos a presentar el ciclo IP de las bases de datos. Nuestro grupo es el número 7 y está integrado por Stalin Moncayo, Denis Sánchez, Lisbeth Orozco, Karen Flores en el paralelo 4. Nuestro profesor es el ingeniero Santiago Vinuesa. A continuación les voy a explicar algunos conceptos previos que deben tener en cuenta para que puedan entenderlo de mejor manera. ¿Qué es una condición lógica? Estudia las consecuencias de los argumentos y para lograr este cometido es necesario tener información previa, para de esta manera identificar dichas consecuencias y también debe estar incluida en los argumentos. Otro concepto que debemos tener en cuenta es ¿qué es una base de datos? Una base de datos es una herramienta que funciona como un almacén, ya que guarda grandes cantidades de información de forma organizada para poder encontrarla y utilizarla de manera fácil. Explicado esto, voy a darles la definición de lo que es el ciclo if o la estructura if. Es una estructura que evalúa una condición lógica y en la función del resultado, que puede ser true o false, se realiza una u otra expresión. Esta requiere de 3 argumentos o parámetros. El primero es la condición en sí, el segundo es si el valor es verdadero, la tercera es el valor si es falso. La función if en una base de datos es de mayor utilidad, ya que, por ejemplo, supongamos que existe una tabla dentro de una base de datos y queremos utilizar una función if para hacer una selección mediante la siguiente expresión que se presenta en pantalla. La condición if se complementa con otros comandos, como el from, que es donde se va a obtener la información, y el loader by, que es un comando que permite ordenar los elementos de acuerdo como el usuario lo requiera. En nuestro ejemplo, todas las personas de nuestra base de datos cuya edad sea menor o igual que 20 tendrá un alias de joven, mientras que todas las personas mayores de 20 tendrán un alias de adulto. El if como sentencia. Este término sonará muy conocido para quienes en algún momento han trabajado con lenguajes de programación, ya que es muy común escucharlo en ese ámbito. La función if como sentencia debe cumplir 3 argumentos. El primero es la condición en sí, el segundo es la operación a llevar a cabo y si se evalúa resulta cierta. El tercero es la operación a efectuarse si la evaluación resulta falsa, como presentamos en el siguiente ejemplo, donde podemos observar que tenemos 2 opciones, por decirlo de alguna manera. ¿Esto es igual o no es igual? A continuación, mi compañera les va a dar un poco más de información. Yo voy a hablar de cómo funciona. Evalúa la condición y si el resultado se cumple, se ejecutará el código. Si el resultado no es true, el programa continúa con la sentencia siguiente y tenemos la posibilidad de evaluar si no se cumple la condición. Se hace con la palabra reservada else. Eso es lo que significa else en programación. Nos permite ejecutar otras instrucciones. La sintaxis va a ser if, entre paréntesis, condición y instrucción 1, punto y coma, else, instrucción 2, punto y coma. ¿Qué es un if anidado? Se da cuando una sentencia if forma parte de otra sentencia if. El código en el siguiente ejemplo muestra cómo poner sentencias if anidadas para validar los valores de 2 variables. Como podemos observar en el ejemplo, esta es la estructura que se utiliza donde podemos ver si el valor de la variable
A es más grande que 10, ejecutará como una instrucción. Después se evaluará si B es más pequeño que 10 y si es cierto, ejecutará otra instrucción. Como vemos, si no se cumple la condición con la variable A, ya no evaluará la variable B. La siguiente, por favor. Encadenar if-else. Algunos lenguajes nos permiten juntar varios if dentro de la misma estructura. De esta manera podemos encadenar diferentes expresiones booleanas para poder realizar acciones diferentes. A continuación se puede visualizar en el ejemplo la representación gráfica del ciclo if, que con los ejemplos de mis compañeros se entenderá de mejor manera. La siguiente, por favor. ¿Dónde se puede aplicar? La siguiente, por favor. Se va a aplicar en la función if-else y se puede utilizar en las siguientes versiones de Microsoft Access. Access 2016, Access 2013, Access 2010, Access 2007, Access 2003, Access XP y Access 2000. Gracias. Como pudieron ver ya la explicación de mi compañera sobre lo que es el if en la parte teórica, nosotros les vamos a enseñar lo que sería el if ya aplicándolo en la parte práctica. En este caso lo que nosotros hicimos es utilizar una base de datos en el programa Access. En este caso nuestra base de datos consta con alrededor de 2000 datos y trata de acerca de un instituto de idiomas. Como podemos ver, tenemos las tablas de qué es alumnos, alumnos de cursos, las becas, las cuentas, los cursos, los docentes y las facturas. Para nuestro caso práctico, lo que nosotros nos vamos a basar como primer punto va a ser las becas. En este caso podemos ver que en la tabla de alumnos contamos con un campo que es de becas, y en este caso si el estudiante no consta con una, es sin beca, y caso contrario es con beca. Entonces para nuestro primer ejemplo lo que vamos a hacer es, vamos a crear un módulo a través de la pestaña crear y de la misma el módulo. Entonces nuestra función if nos dice que si es que una parte verdadera, en este caso si tiene becas va a ser verdadero. Caso contrario, si no tiene becas, la opción es falsa. Entonces vamos a utilizar en la parte de nuestro módulo que pertenece prácticamente a una pestaña de Visual Basic. Entonces vamos a utilizar lo que primero va a ser una función y esta función va a tener un principio y va a tener un final, como se puede observar en pantalla. Entonces, a nuestra función le vamos a asignar un nombre, que en nuestro ejemplo se va a llamar becas de estudiantes. Y a la misma le vamos a asignar que este sea un var mod. Entonces, aquí después de la función lo que podemos hacer es insertar un mensaje. En este caso, nuestro mensaje de nuestra función va a ser que va a ser de la constancia de las becas de los estudiantes. Entonces aquí es donde va a entrar nuestro primer if. En este caso, lo que el Access nos permite hacer es un if then else. Una parte verdadera, un procedimiento y la parte falsa. Y obviamente el final, como se mencionó anteriormente. Entonces, como ya le asignamos a nuestra nombre de nuestra función varmod, ponemos si nuestro if es igual a varmod y este es igual a conbeca, entonces, ¿qué va a ser nuestro if? En el caso de que las becas de los estudiantes sea igual a conbeca, nuestro mensaje de verdadero va a ser que el estudiante consta con una beca en el instituto. Caso contrario, si becas de estudiantes es igual a sin beca, entonces el estudiante no cuenta con una beca estudiantil. Entonces guardamos esto y nos vamos a crear nuestro if en la parte de consultas. Entonces una vez ya tenemos aquí nuestro if, nos vamos a la vista de SQL. Entonces, en este caso lo que vamos a hacer es seleccionar algunos campos de la tabla que vamos a trabajar. Como se mencionó, en este caso vamos a utilizar la tabla de alumnos. En este caso vamos a poner alumnos, el código del alumno, el nombre del alumno, el apellido del alumno y el código de la beca. Como se les mostró anteriormente, este es el código de la beca, si es que consta o no en el instituto con una de ellas. Entonces aquí, al final ya de que hayamos seleccionado nuestros campos, es donde va a entrar nuestro if. Entonces, nuestro nombre de la función era becas de estudiantes. ¿De dónde vamos a obtener nosotros la información? De becas. Entonces ya tenemos aquí nuestro if. Y adicionalmente lo que con un as le vamos a agregar un alias, que en este caso se va a llamar becas de alumnos. ¿Y de dónde estamos recopilando la información? De la tabla alumnos, en este caso from alumnos. Ejecutamos y podemos observar que aquí está.
Nuestro if, ¿qué es lo que nos hace? Nos crea un nuevo campo con las condiciones que nosotros creamos en nuestra función. Como pueden observar aquí, en el caso del que el código sea igual a 0 y que la palabra clave sea sin becas, el estudiante nos dice el estudiante no cuenta con beca. Aquí en este ejemplo, por ejemplo, el código de la beca es 3 y la palabra clave es con becas. El mensaje de nuestro if que nos está generando es que el estudiante cuenta con una beca estudiantil. Eso sería para nuestro primer if, que en este caso es el if de Nelson. Para nuestro segundo if vamos a utilizar la función que el Access nos permite. En este caso, para el SQL, nuestro if se va a llamar if con doble i. Entonces, en este caso nos vamos a basar en la tabla de facturas, especialmente en lo que es la parte de deudas. Entonces vamos a realizar nuestro if. Seleccionamos campos de la tabla de facturas como el número de la factura, el valor de la cuota 2 y lo que nos importa, las facturas de la deuda. Entonces aquí entra nuestro segundo if. Entonces nosotros vamos a hacer que ¿de dónde vamos a obtener la información? Va a ser del campo deudas. En este caso, si deudas es mayor a 200, la parte verdadera sería que el estudiante está endeudado. Caso contrario, si es menor o a 200, el estudiante cuenta con una deuda mínima, por poner un ejemplo hipotéticamente. Tal caso, igual le vamos a asignar un alias con la función as. En este caso le vamos a llamar riesgo o le podemos poner algún otro nombre que ustedes crean que sea de un mejor entendimiento. ¿Y de dónde vamos a sacar toda la información? Utilizamos el front y vamos a obtener todo esto de la tabla factura. Ejecutamos nuestro segundo if y como podemos observar, aquí están los campos que nosotros hemos seleccionado y adicionalmente el nuevo campo que nos está generando nuestra sentencia if. Como se había mencionado en este caso, si es que es menor a 200, entra la parte falsa y nos dice que no, el estudiante no está cumpliendo con lo que nosotros estamos exigiendo. En este caso le asigna que es una deuda mínima. Y acá en el caso de 290, entra nuestra parte verdadera y nos afirma que el estudiante está endeudado. Para nuestro tercer ejemplo, lo que vamos a hacer es utilizar de la tabla de alumnos. Vamos a basarnos en el campo de la fecha de nacimiento, como podemos observar aquí. Entonces vamos a crear un nuevo campo para calcular la edad. Entonces seleccionamos de la tabla alumnos, por ejemplo, el nombre de alumnos, la fecha de nacimiento y esos dos campos por el momento. Entonces, en este caso vamos a utilizar la función int, que en esta función nos permite obtener la parte entera de un cierto campo. Y adicionalmente también vamos a utilizar la función date. La función date nos permite obtener la fecha actual en la que nos encontramos. Entonces vamos a realizar aquí el proceso del calculado, que en este caso, si la fecha actual es menor a, le restamos la fecha del alumno y esta le dividimos para 365 días y adicionalmente le agregamos un punto 25 por si es que en el año que nos encontremos sea bisiesto y sucesivamente. Entonces ya que hayamos encontrado esto, le vamos a asignar un alias y le vamos a llamar edad. Y una vez ya calculado esto, podemos observar que de esto ya se nos ejecuta el nuevo campo con la edad. Y aquí pueden ver la fecha de nacimiento y la edad que nosotros calculamos. Entonces aquí es donde va a entrar nuestro segundo if. Y aquí está con la función if de nuestro nuevo campo que nosotros calculamos la edad. Si le ponemos que esta sea menor o igual a 30, entonces nuestra parte verdadera va a ser que el estudiante es un joven. Caso contrario, va a ser un adulto. Y a esto adicionalmente le agregamos un alias y le podemos poner categoría de los alumnos o edad de los alumnos. ¿Y de dónde hemos recopilado toda la información? De la tabla alumno. Ejecutamos nuestro if. Aquí. Ejecutamos nuestro if y podemos observar que se genera nuestro nuevo campo con las condiciones que nosotros establecimos. Si era menor a 30, era joven. Si era mayor a 30, es un adulto. Y para finalizar con lo que sería el access, tenemos lo que es un if anidado, como se había explicado anteriormente en la parte teórica. Para crear un if anidado necesitamos lo que es seleccionar algunos campos de las tablas con las que se va a trabajar. Por ejemplo, en este caso, para nuestro if anidado vamos a utilizar lo que es las tablas becas y nos vamos a especializar en lo que es la descripción de la beca. En este caso podemos observar que constamos de 7 becas, ya sean por diferentes motivos.
Y adicionalmente le vamos a juntar con la tabla alumnos para igual con el código de la beca. Entonces, para nuestro IVA anidado, vamos a seleccionar todos los campos de las dos tablas que se mencionó. Y una vez ya seleccionados, por ejemplo, en este caso tenemos el nombre del alumno, el apellido, el código de la beca, las becas, lo que se iba a utilizar para nuestro IF, que serían las becas de la descripción, las becas de los porcentajes. Y ya, y una vez seleccionados los campos que vamos a trabajar, ingresamos nuestro primer IF. En este caso, ¿qué es lo que nosotros queremos? Nosotros vamos a sacar la información de descripción becas. En este caso, para nuestro primer ejemplo, nos dice que si becas es a sin beca, el porcentaje de beneficio va a ser cero. Y como podemos observar aquí, tenemos ya nuestro if de la información sin beca. Nuestra parte verdadera lo que va a hacer es que el estudiante no tiene ningún beneficio. Y para añadir un if, lo que vamos a hacer es poner una coma y copiamos la misma descripción. Lo único que va a cambiar es en la parte de igual, en la parte verdadera. En este caso no va a tener parte falsa hasta que nosotros terminemos nuestro if. Y así hacemos con cada procedimiento de las becas. Por ejemplo, nuestro segundo if va a ser beca por hermano. En el caso de que se halle la palabra clave que es beca por hermano, la parte verdadera va a ser que el estudiante es beneficiado por hermandad. Y así sucesivamente. Entonces, para cerrar nuestro if, ¿qué necesitamos hacer? Debemos tener en cuenta el número de ifs que hemos realizado. En este caso serían 1, serían 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hemos realizado 8 ifs anidados. Entonces, para cerrar nuestro if con exactitud, debemos cerrarlo con 8 paréntesis, como podemos observar aquí al final. Y una vez que hemos cerrado nuestro if anidado, vamos a proceder a asignarle un alias. En este ejemplo le hemos puesto el nombre de tipos de alumnos becas. Y adicionalmente vamos a utilizar la función de inner join para juntar las dos tablas con las que estamos trabajando. De donde utilizamos un from para saber de dónde obtenemos nuestra información, que en este caso son de las becas y de los alumnos. Y aquí entra nuestro inner join, en donde debe estar como clave primaria el código de la beca, que sea igual al código de la beca del alumno. Entonces, una vez realizado todo este proceso y teniendo en cuenta las comas y el número de paréntesis que hemos utilizado de acuerdo a los siguientes if, ejecutamos nuestra consulta y podemos observar que aquí tenemos los campos seleccionados y adicionalmente aquí se encuentra nuestro if. Y como nosotros utilizamos un inner join, lo que nos está haciendo el Access es que adicionalmente nos ordena el porcentaje de las becas en orden ascendente, es decir, de 0 hasta el valor máximo. Como pudieron darse cuenta, todos los estudiantes que tienen el código del porcentaje del código de la beca de 0, nuestro if casi así es que te constaba con la palabra clave que es sin beca, el estudiante no tiene beneficios. Y así sucesivamente con todos los códigos que hicimos. Por ejemplo, tenemos acá al final, tenemos por aquí un código que sea el 1, aquí, por ejemplo, el código 5, que la palabra clave era Teacher Children, que esta es la descripción de la beca. Esta de aquí constaba con el 100% del beneficio y nuestro if que hacía cuando encontraba la palabra Teacher Children. Entonces nos asignaba la parte verdadera que decía que el estudiante cuenta con beneficio por ser hijo de profesor. Y así sucesivamente con el resto de códigos, en este caso con el 7 y el 6. Y eso sería todo de parte mía y a continuación mi compañero. Bueno, yo les voy a hablar sobre el if en vista diseño del Access. Para ello usaremos una tabla de algunos empleados de una empresa con los datos siguientes. Nosotros nos vamos a nuestra vista de diseño y vamos a poder observar que tenemos el código, el género, estado civil, puesto, sueldo y bonificación. En nuestro género vamos a poner lo que es asistente para búsqueda. Vamos a escribir los valores que deseen y vamos a poner lo que es hombre y mujer. Ponemos siguiente y finalizar. Del mismo modo, en estado civil, asistente para búsqueda, escribir los valores que desee. Para no alargarnos, solo vamos a poner lo que es casado y soltero. Ya. Y bueno, entonces, en nuestro sueldo
lo que vamos a hacer, vamos a ponerle en estado calculado. Se nos va a abrir un generador de expresiones donde nos muestra nuestro código. Aquí en vista diseño, nuestro if se expresa como SIL. Entonces, vamos a hacer SIL, que es nuestro if compuesto, que es igual a, vamos a poner que supervisor va a ganar alrededor de unos $2,900. Un punto y coma que siempre en nuestro generador nos va a pedir. Vamos a poner nuestro SIL, otra vez nuestro puesto. Igual vamos a poner que un operario gana aproximadamente entre 1,950 a 1,100. Es importante cerrar nuestros corchetes, ya que así la expresión será, tenemos nuestra expresión en general y nuestra bonificación de igual manera. Nos vamos a generador de expresiones, donde ya tenemos nuestra expresión con la opción SIL. Aquí vamos a utilizar lo que es el estado civil. Si un casado, si una persona está casada, va a tener una bonificación de $380, pero un soltero va a tener solo una bonificación de 190 a $0. Ponemos aceptar y guardamos. Y vamos a observar que en nuestra tabla, en sueldo, un supervisor está ganando entre los $2,900 y un operario entre $1,100 a $1,950. De igual manera, una bonificación, si es soltero, va a ganar entre 0 a $190, mientras los casados, unos $380. Con esto concluimos nuestros ejemplos. Con esto hemos finalizado nuestra presentación. Esperamos que les haya agradado y también que sea útil la información que les compartimos. Nos apoyarían muchísimo si nos dejan sus comentarios y sus likes. Muchas gracias.